Buen día, este es la retroalimentación del quiz de fuerzas, equilibrio y dinámica. En cada punto debe ir una gráfica, la gráfica correspondiente a la situación y el diagrama de cuerpo libre. Para no hacer largo el video y enredar con dibujos, no se hacen acá, pero queda por parte de ustedes hacer los respectivos diagramas de cuerpo libre con las fuerzas. La primera pregunta dice, en un partido de tenis se hace un saque que alcanza una rapidez de 68 metros por segundo. Si la masa de la bola es de 57 gramos y el impacto con la raqueta dura 0,05 segundos, ¿qué fuerza se le aplica a la pelota? Aquí vamos a recordar, bueno, tenemos los datos que nos dan la velocidad final, que es la rapidez, eh, la bola de tenis en un principio estaba en reposo, entonces la velocidad inicial es 0, la masa siempre se pasa a kilogramos y durante un tiempo de contacto estuvo 0,05 segundos. Vamos a recordar que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Y la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Sacamos primero la aceleración del cuerpo con el cambio de velocidad entre el tiempo que está en contacto. Y con esa aceleración la aplicamos en la ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, haciendo el producto, nos da 78 newtons aproximadamente, que es la respuesta. La siguiente pregunta dice, 3 hombres jalan una caja con una masa de 30 kilogramos con cuerdas como se muestra en la figura, con la misma fuerza igual a 120 newtons. Acá está la representación, entonces lo que faltaría es hacer la representación de senos y cosenos. Nos pregunta cuál es la aceleración de la caja. Solo hay fuerzas en Y, porque las fuerzas en X se anulan, entonces no, pues no interesa el movimiento en X. En Y tenemos 120 newtons, que es correspondiente a la fuerza totalmente que va en Y, y 2 veces el coseno de 30, porque como vemos cómo está ubicado el ángulo, el coseno es el ángulo, es el adyacente al eje Y. Entonces 2 veces 120 coseno de 30 menos el peso. Como la caja tiene una masa de 30 kilogramos, el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Y es la sumatoria de fuerzas por Newton, como se va a mover hacia arriba, va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿por qué menos? Porque el peso va hacia abajo. ¿Y por qué aquí más? Porque se va a mover hacia arriba. Al despejar la aceleración, nos da 1,13 metros por segundo, que aproximado es 1,1, como da la respuesta. En el siguiente dice, un bloque de 44 kilogramos se resbala por un plano inclinado de 0 grados y sin fricción. Una fuerza de 76 newtons es aplicada al bloque de forma paralela al plano hacia arriba. ¿Cuál es la aceleración del bloque? Entonces, recordemos que las fuerzas en X, acá pues como está resbalando por un plano sin fricción, entonces está en equilibrio. Entonces dice, la sumatoria de fuerzas en Y es 76 newtons, que es la fuerza aplicada al bloque positivo. Entonces, si se jala hacia arriba, porque dice forma paralela al plano hacia arriba, y menos el peso, que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, igual a masa por aceleración porque va a producir movimiento. Entonces no consideramos el rozamiento porque aquí nos dijeron que no hay fricción. Despejando la aceleración nos da un valor negativo de menos 8,07 metros sobre segundo al cuadrado, y esto indica que va bajando el plano, es decir, que la fuerza de 76 newtons para levantar este cuerpo no es suficiente, entonces por eso está acelerando hacia abajo, porque no logra subir la caja. Bueno, dice, 2 cajas de 4 y 8 kilogramos son unidos por una cuerda y descansan en una superficie sin fricción. Con otra cuerda se hace una fuerza sobre la caja de 8 kilogramos ocasionando que se acelere a 2 metros por segundo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza aplicada a la caja de 8 kilogramos? Entonces, si se lee bien la pregunta, hay dos masas, pero la fuerza solo se va a aplicar a la caja de 8 kilogramos, o sea que se va a despreciar la de 4. La de 4 no va a ser tensión,
todavía. Es decir, están unidas por una cuerda, pero solo se va a mover primero la de 8, haciendo que todavía no se tensione la cuerda para mover la de 4. Es decir, como se calcula la fuerza solo para la masa de 8 kilogramos, porque es la única masa que acelera. Más fuerza igual a masas, la masa del cuerpo por la aceleración que produjo, 16 newtons. Se utiliza un motor que jala con fuerza F para mover una caja con masa m sobre un plano sin fricción, lo que hace que ésta tenga una aceleración a. Si se cambia la masa por una con la mitad de su valor, ¿qué aceleración tendrá la nueva masa? Entonces, inicialmente, eh, una fuerza hace que la masa acelere. Entonces, la aceleración es fuerza sobre masa. Pero ahora la masa es la mitad de su valor, o sea, la masa final, la masa nueva, es la masa anterior dividido 2, la mitad de su valor. Entonces, recordar que el motor ejerce la misma fuerza, o sea, el F no cambia. Los que van a cambiar son la masa que ya cambió y la aceleración que no sabemos cómo va a cambiar. Y como cambia la masa, cambia la aceleración. Entonces, recordamos que la fuerza a la nueva masa produce una nueva aceleración. Entonces, recordemos que la masa final es la mitad de la masa anterior y despejamos la aceleración. Entonces, el 2 pasa a multiplicar y la masa a dividir. Y este valor de F sobre M yo ya lo tenía, que era este. F sobre M es igual a A. Entonces, lo que significa que al reducir la masa a la mitad, la aceleración aumenta al doble. Entonces, siendo C la respuesta. La siguiente pregunta dice, usando una polea en el techo y una cuerda a través de esta, un hombre de 70 kilogramos mantiene una caja con masa de 25 kilogramos en el aire. ¿Cuál es la fuerza normal generada por el suelo al hombre? Entonces se va a suponer que el hombre está sosteniendo y pues está siendo jalado hacia arriba con una fuerza, pero esta fuerza no es suficiente para levantarlo, sino para eh, cambiar su fuerza normal. La sumatoria de fuerzas en el eje vertical para el hombre, entonces, perdón, para la masa de 25 kilogramos que está suspendida en el aire es la tensión, hay una tensión hacia arriba para la caja y menos el peso de la caja igual a cero, porque el hombre la está sosteniendo y está en equilibrio. Se despeja la tensión y ya tenemos el valor de la tensión de la cuerda. ¿Para qué necesitamos esto? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, pero para el hombre, que también está sosteniendo la caja, o sea que está en equilibrio. El hombre tiene una normal hacia arriba, una tensión hacia arriba que va jalando y el peso del hombre lo jala hacia abajo. Entonces vamos despejando la fuerza normal, quedaría el peso del hombre menos la tensión, recordando que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, se reemplaza y se obtiene un valor de 441 newtons, es decir, su normal está afectada por el peso, el peso que afecta la tensión en la cuerda. El siguiente punto dice, este cuelga una masa de 0,2 kilogramos a un resorte y este se deforma 0,05 metros. Si se lleva el sistema resorte masa a Marte, ¿cuántos metros se deformará el resorte en Marte? Entonces, eh, acá para averiguar es que en los resortes cumplen la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, y la masa por aceleración en los resortes es K por X. Entonces, sin importar que sea K, porque no se necesita, entonces nos están diciendo que la deformación del resorte es esta, es X, 0,05 metros. Entonces, igualamos y tenemos que la masa del cuerpo por la gravedad de la Tierra es igual a K, que no sabemos por ahora qué es, por la deformación. Y tenemos el valor de K. En Marte es el mismo resorte, por lo tanto K es igual. Lo que va a cambiar es la deformación y la aceleración de la gravedad. Entonces la masa no cambia y despejamos la nueva deformación en Marte, X de Marte. Entonces despejando, tenemos la misma masa, cambió la gravedad y K siguió siendo igual.
con un valor de 0,0189 metros, que aproximado es 0,02 metros. La siguiente pregunta es, un ascensor de 1200 kilogramos que parte del reposo es acelerado hacia arriba a 1,2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la tensión en el cable usando cuando este está en movimiento? El ascensor solo está con movimiento en el eje vertical. Entonces el ascensor está tensionado hacia arriba y el peso lo jala hacia abajo, pero como se está moviendo, como el acelerador tiene que moverse, se mueve aceleradamente, entonces es igual a la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Despejando de esta ecuación la tensión, entonces el peso pasa a sumar, entonces la masa del cuerpo por la aceleración más la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Esta parte es el peso. Tenemos una tensión de 13.200 newtons. La siguiente pregunta dice, un cazador dispara su rifle de 4,3 kilogramos, una bala de 7 gramos con una velocidad de 250 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad de retroceso del rifle? Entonces recordemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton, y recordando que aceleración es cambio de velocidad en el tiempo, entonces tenemos que la fuerza de la bala es igual a la masa de la bala por la aceleración, porque no hay más fuerzas. Como la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo, entonces reemplazamos cambio de la velocidad en un tiempo que no sé. Ahora, el retroceso del rifle es fuerza del rifle es igual a masa del rifle por la aceleración del rifle, que debe ser la misma de la bala en dirección contraria. Es igual a la masa del rifle por el cambio de la velocidad que va a cambiar el rifle en un tiempo. Lo único igual es que ellos hacen su movimiento en el mismo tiempo, pero cambian la velocidad diferente, porque tienen masas diferentes. Entonces, por la tercera ley de Newton, las fuerzas son iguales, pero en sentido contrario. Es decir, al disparar el rifle, la bala sale en la dirección positiva y el rifle sale hacia atrás. Entonces, obviamente, el rifle no se va a mover como la bala, por la diferencia de masas y pues de velocidades. Entonces, la fuerza de la bala era la masa por su aceleración y la del rifle es la misma en sentido contrario, tercera ley de Newton, la masa por la aceleración. Y vemos acá que el tiempo desaparece. Acá el tiempo lo eliminamos, entonces nos queda la ecuación así. Y despejando, el cambio de la velocidad debe ser negativo, pues por la dirección del rifle es porque se fue hacia atrás, 0,04 metros por segundo. La siguiente pregunta dice, tres masas cuelgan una de otra como se muestra a continuación. ¿Cuál es la magnitud de la tensión en cada cuerda? Entonces para ello siempre es mejor empezar desde bien abajo. Entonces vamos a comenzar para la masa de 3 kilogramos, que es la de abajo. Entonces hay una tensión 3 que jala hacia arriba y un peso hacia abajo y está en equilibrio. Entonces despejamos la fuerza 3, que es igual al peso, y el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, y ya tenemos la tensión 3. Para la masa de 7 kilogramos, que es la que está arriba, entonces hay más fuerzas. Entonces está la tensión 2 que jala hacia arriba, la tensión 3 que la jala hacia abajo, y el peso que lo jala hacia abajo y lo mantiene en equilibrio. Despejando la tensión 2, recordando que ya tenemos la tensión 3, hacemos el despeje y tenemos 29,4 newtons, que es la tensión 3, más el peso. Y tenemos la tensión 2, 98 newtons. Para la masa 5 se hace análogo a este cuerpo. Entonces, una tensión 1 que jala hacia arriba, vamos a ver acá, tensión 1 que jala hacia arriba, una tensión 2 que jala hacia abajo, y el peso que también jala hacia abajo. Por eso esas dos fuerzas son negativas. Igual a 0 porque está en equilibrio. Despejando T1, recordando que ya tenemos T2 que es 98 newtons, tenemos que la tensión en cada cuerda es tensión 1 147 newtons, luego 98 newtons y luego 29,4 newtons. Y sería la respuesta D, aproximados sin decimales. De esa manera se da por terminada la explicación del quiz.